Ya los voy a hacer ingresar. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Un momentito, por favor, estamos esperando a que terminen de ingresar antes de poder empezar la presentación del día de hoy. Un momento, por favor. Todo ahí, Paola, me avisas, por favor, cuando... Yo creo que 9:10 como mucho ya para empezar, pero me avisas si hay más o no. Sí, ya tenemos bastante audiencia también. Bueno, nuevamente buenos días con todos. Mi nombre es Samuel Sánchez. Yo soy el actual gerente de IMACEN, empresa de investigación, y también lidero el comité de niveles socioeconómicos dentro de la PEIM. El día de hoy vamos a presentarles los resultados de los niveles socioeconómicos que han sido hallados durante el presente año. Y vamos a empezar por recordar un poco la metodología. Los niveles socioeconómicos se calculan en base a la Encuesta Nacional de Hogares ENAO que realiza el INEI para elaborar los indicadores de pobreza, pero a nosotros nos permite tener información de todo el país para cada uno de los departamentos. Y esto nos permite poder tener un nivel de inferencia en términos bastante amplios para hacer la estimación de los niveles socioeconómicos.
Cabe recordar que la encuesta se publica cada mediados de año, por ello esta presentación es posterior a esa publicación, ya que nos lleva a un periodo de tiempo el análisis de la información, evaluar el tema del impacto de cada variable y finalmente en función de ese análisis es que nosotros llegamos a una nueva fórmula o a la fórmula de niveles socioeconómicos o tomamos la decisión de mantenerla, actualizarla o revisarla en función de cada hallazgo que tenemos. La fórmula de niveles socioeconómicos es utilizada por los miembros de la PEIM únicamente porque nos permite una comparabilidad y consistencia entre los resultados de cada una de las empresas. Nos permite establecer una comparación entre todos los resultados de las empresas, no solo en términos de opinión, sino en términos de los estudios de mercado y obtener una información mucho más rica. Este esfuerzo se empezó y se inició, el de la fórmula de niveles socioeconómicos, se empezó en el 2003 y se siguió en el 2011, tanto bajo la presidencia de Joana Peñaflor como de Urpito Rao, para el tema de poder realizar los esfuerzos. Empezamos realizando encuestas propias dentro de la PEIM y más adelante decidimos usar la encuesta nacional de hogares. Estas somos las empresas afiliadas a la PEIM, de todas ellas, y hay que hacer unas definiciones de interés previos para tenerlo bien en claro. ¿Qué considera como hogar? Hogar es el conjunto de personas que ocupan en su totalidad o parte una vivienda, que comparten comidas principales y tienen otras necesidades vitales. El jefe de familia es la persona de 15 años o más, ya sea hombre o mujer, que aporta más económicamente o toma las decisiones financieras de la familia. El ama de casa es aquella persona de 15 años o más, que es hombre o mujer, que toma las decisiones cotidianas de la compra para la administración del hogar. Y finalmente, nivel socioeconómico, que como lo mencionamos antes, es un grupo de variables seleccionadas a partir de los análisis realizados por la PEIM, en el cual cabe siempre resaltar que no se considera o no se determina a partir de los ingresos, a diferencia de otras fórmulas que se usan en otros países. La muestra y diseño muestral a nivel de NAO se cubren los 25 departamentos, como lo mencioné anteriormente. Esto nos permite tener distintos niveles de inferencia. En la actual presentación vamos a revisar el Perú total en su conjunto a nivel nacional, el Perú urbano y Lima metropolitana, como los tres segmentos en los cuales lo vamos a revisar durante la presente revisión de resultados. Perdón. Cabe mencionar que urbano y rural es una definición brindada por el INEI a partir de la cual en centros que tienen menos de 401 viviendas se consideran como zonas rurales y centros que tienen de 401 viviendas hacia más son zonas urbanas en el país. El INEI recoge la información de manera trimestral, que finalmente se consolida en una base anual. Es importante mencionar que en estos años donde hemos tenido el impacto de la pandemia, el INEI está realizando una metodología mixta para el recojo de la información. Es una muestra probabilística en áreas estratificada, multitápica, independiente, y su margen de error es de más o menos 0.5. ¿Cómo hacemos la fórmula? Bueno, decidimos primero actualizarla cada año. Se analiza cada variable y su pertenencia para ver su significancia dentro del tiempo. Se mantienen las variables en este caso y se reagrupan en categorías y puntajes para finalmente obtener una fórmula. Las variables para la construcción de niveles socioeconómicos se pueden agrupar en 4 segmentos: los que están relacionados con el jefe de hogar y vivienda, donde encontramos el nivel educativo, el sistema de salud al que está afiliado, material predominante de pisos de la vivienda, material predominante de las paredes, conexión al baño, bienes y servicios, si cuenta con autocamioneta, servicio doméstico, equipamiento del hogar, computadora, laptop, refrigerador, lavadora, horno, microondas,
y servicios públicos con los que cuenta el hogar, televisión por cable o internet. Pasemos a ver algunos de los principales resultados. Empezando por el Perú total, si vemos la comparación entre los 3 años que venimos evaluando en los últimos 3 años, del 2020, 21, 22, encontramos que de ligera disminución que se encontró en el año pasado de los niveles AB, este año ha habido una mejora, una subida de 11.5 a 10, de 10 a 11.5 en la actual medición, con una disminución del nivel de E a niveles similares al 2020, según lo que encontramos, y se mantiene los niveles C, que no se en relación al año pasado, con una variación mínima de 0.4, se encuentra dentro del número. Cuando hablamos por cada uno de los niveles, vemos que los niveles que tienen mayor movilidad a lo largo de los 3 años es el B, que muestra una recuperación de 10.8 bajó a 9 y sube a 10.4 nuevamente, mientras que el D, que era 24.8 en el 2020, se mantiene en torno a los 26, y el E disminuye de 35 a 33 en la medición actual. Es ahí donde se dan los principales movimientos en términos totales dentro del país bueno, esta es la forma de 2022, pero que mide el año 2021, el año pasado, en términos hasta mediados del año actual, en términos de desempeño. Si lo comparamos por cada subestrato, o vemos cada uno de los subestratos, vemos que el B2 es el que tiene una mayor recuperación, el que pasa de 7.6, bueno, bajó a 6.8 en la medición anterior y 8.2 en la medición actual. En los 3 subestratos más altos, digamos que se mantienen en cierta medida variaciones mínimas y dentro de los márgenes. En el C1 también encontramos una variación del 2020 del 16 a 15.9 a 15.5 en la medición actual, y en el C2 más bien notamos un crecimiento que viene de 12.7, 12.6 a 13.4. Estable en el segmento D y el E con una leve disminución para términos totales. Algunos departamentos que de acuerdo a su distribución pueden resultar interesantes. En Arequipa, en el Callao, por ejemplo, tenemos una concentración importante en nivel AB. El C también presente en estos mismos distritos. En Ica, el 40.5% de la población se encuentra dentro del nivel C. Bueno, Lima predomina el nivel AB y C. En Moquegua también tenemos un porcentaje interesante de población en este segmento, y en Tacna un 37.1% que se encuentra en C. Esto en términos de composición superiores al promedio que veníamos revisando, lo cual podría ser un tema interesante. Veamos cómo es que son los hogares, de acuerdo, se distribuyen de acuerdo a alguna de las variables que veníamos evaluando. Se mantiene en el caso del nivel A esta división entre casa independiente y departamento en edificio, siendo el edificio el mayor porcentaje dentro del nivel socioeconómico A. En el B, el tipo de vivienda, siendo el edificio, baja hasta un 26% y el 72.3% en casa independiente, y vemos conforme va bajando el nivel socioeconómico, vemos que este porcentaje de casa independiente se va incrementando hasta el 93.5% en el nivel de C. En términos de material predominante, podemos encontrar, cuando hablamos del Perú urbano y rural en su conjunto, que el 55.3% emplea ladrillo o bloque de cemento, siendo mayor la concentración en los niveles altos, y cuando baja el nivel socioeconómico al E, el 48.7% recurre al adobe y el 21.6% del nivel D. En el caso de material predominante de pisos, el parquet es aún todavía el material predominante, parqueo madera pulida en los niveles socioeconómicos A, seguido de losetas y terrazos en un 34.3%, y en el caso de los niveles socioeconómicos más bajos, empieza a ser predominante el tema del cemento o incluso la tierra para el nivel C. Son los más marginales.
más pobre. En los niveles C empieza a aparecer cemento y un 28.8% con terrazos. Losetas, terrazos o algún similar. En el caso del material de techos, encontramos que el concreto armado predomina hasta en los niveles C, principalmente a nivel de todo el país, y las planchas de calamina aparecen predominantes en los niveles D y E. Cuando hablamos de la vivienda que ocupa, encontramos que principalmente es propia, esto en todo independientemente del nivel socioeconómico. La red pública, para el caso del agua, encontramos que en los niveles D, E baja hasta el 82.7 y el 69.8 respectivamente, pero que en los niveles A, B y C está por encima del 90%. Red pública de desagüe dentro de la vivienda, este sí baja en los niveles C al 30.3, pero es pleno en los niveles A, B, en los segmentos A, B, C. Bueno, el uso de electricidad, el tipo de alumbrado de electricidad, predominante independientemente del segmento, y el medidor de uso exclusivo sí baja ligeramente en la medida de que baja el nivel socioeconómico, hasta por debajo del 70% en el caso de los niveles D y E. Combustible que usan en el hogar para cocinar, por ejemplo, tenemos que el gas es el más usado en términos totales, el 60% lo emplea, pero esto se debe principalmente a que el 80.2 del nivel A lo usa, el 74.2 del B, el 74.7 del nivel C en su conjunto, independientemente del subestrato C1 o C2, y solo el 33% del D lo emplea, que ya lo reemplaza por ley. El teléfono fijo vemos que baja, solo el 12.1% de la población cuenta con teléfono fijo, ha sido reemplazado por el teléfono celular, que es una medida, un servicio que es bastante homogéneo entre cada uno de los segmentos. La conexión a Internet sí es un factor que baja hasta por debajo del 10% en los niveles C, y el nivel D por debajo del 50% se mantiene con un 40.7%. Pasando a lo que es Perú urbano, encontramos que en la evolución considerada vemos la misma tendencia o una tendencia similar a la del Perú total, en la cual después de la disminución del nivel AB, la leve disminución en el 2021, hay una recuperación en cuanto al porcentaje de este sector. Y para el caso del nivel DE ha habido una disminución, mientras que se mantiene estable el nivel C. Si lo comparamos con el Perú total, con el Perú urbano, encontramos que en el Perú urbano vamos a tener un mayor porcentaje en los niveles AB que en el total del Perú, y donde hay también un mayor nivel de nivel C, D, y el nivel E es el que tiene un menor porcentaje, reduciéndose de 33.5 del Perú total a 19.5 en el Perú urbano. Como vemos, las variaciones en términos de cada uno de los subsegmentos siguen un comportamiento similar al que observamos en el Perú en su conjunto, en donde el nivel B es el que muestra la mayor recuperación, de 13.8, vuelven a niveles similares, son 13.2 en el 2021, con la fórmula actual del 2020, con la fórmula actual. El C es bastante estable, se mantiene, y al igual que el nivel D, variaciones mínimas, y el E es el que muestra una disminución a niveles similares de hace 2 años. Cuando hablamos a nivel urbano, ahí vemos que el AB empezamos a encontrarlo en zonas urbanas de Ancash, nuevamente Arequipa, el Callao, en La Libertad empieza a tener un mayor porcentaje, al igual que en Arequipa, Callao e Ica, nuevamente el nivel C tiene un porcentaje interesante, al igual que Lima en su totalidad, donde encontramos un 22.8 de AB y un 44.9 de nivel C, al igual que Moquegua y Tacna, que ya aparecían en las mediciones anteriores, en las zonas urbanas, vemos que también hay un porcentaje interesante de niveles socioeconómicos ABC. En cuanto a
algún perfil de hogares, vemos nuevamente en términos, vamos a encontrar fenómenos similares a los que encontrábamos en términos totales, donde la casa independiente y el departamento de edificios predominan en los niveles A, mientras que en el resto de segmentos la casa independiente es el tipo de vivienda más común. El material predominante de las paredes se sigue dividiendo entre ladrillo, bloque de cemento y el adobe, dependiendo del nivel socioeconómico. El material predominante de los pisos nuevamente es dividido entre principalmente cemento con el 52.7, tenemos losetas 19.6, que predominan más en los niveles B y C1, y el caso de parqueo madera pulida, que está más presente en los niveles A. En el caso del material predominante de los techos, tenemos concreto armado y las planchas de calamina para los o fibra de cemento similares para los techos, esto debido a los niveles, al amplio porcentaje de niveles de E, y mientras que el concreto armado es predominante en los niveles A, B y C. Al igual que los servicios anteriormente evaluados, bueno, encontramos que la red pública de agua dentro de la vivienda, la red pública de desagüe van descendiendo en la medida que desciende el nivel socioeconómico, y el medidor exclusivo de la vivienda también es una variable que va disminuyendo en la medida de que desciende el nivel socioeconómico del hogar. El uso de gas para cocinar en el hogar es también en la zona urbana predominante. En este caso sí, en todos los niveles es mayoritario, superior al 50%, mientras que la leña aparece solo en 27.5 del nivel E, a diferencia de a nivel total. Y de los servicios del hogar encontramos un ligero mayor porcentaje, frente al 12% del Perú total, la suba 15.3 en las zonas urbanas, pero siempre la misma tendencia, ¿no? En los niveles más bajos, ya de C2 en adelante, encontramos que hay un menor, del C en adelante en todo caso, mucho menor uso del teléfono fijo, que ha sido claramente reemplazado por el teléfono celular. Y la conexión a Internet, que también se encuentra presente de manera importante en los niveles A, B y C, mientras que en el D y el E es minoritario. Cuando hablamos de Lima metropolitana, aquí vamos a encontrar una distribución de hogares donde el 23.8 se encuentra entre la B, el 45.5 en el C y el 30.7 entre el DE para la medición actual. Esto nuevamente una ligera mejora en relación al año pasado, de 26 puntos al año pasado, todavía no a niveles del 2020, que reflejaban nuevamente los resultados del 2019, pero del 26.4 se sube a un 23.8, y en el nivel C vemos que sigue creciendo en función de los últimos 3 años, donde vemos de un 42.8 subió a un 44.8 y actualmente el 45.5 de los hogares de Lima metropolitana se encuentran en el estrato C. Si lo comparamos con el Perú total, vemos cómo hay un incremento en nivel A, 1.1 en términos de Perú total, en Lima metropolitana se encuentra el 2.7% de los hogares, el nivel B, 10.4, 21.1 en Lima metropolitana, en el C, 28.9 y 45.5 en el caso de Lima metropolitana. Vemos una importante diferencia en la composición de la pirámide, especialmente para el nivel E, donde el nivel E de 33.5 en todo el país solo se encuentra de 6.5 en Lima metropolitana. Incluso si lo comparamos con el Perú urbano, encontramos que en Lima hay una mucho mayor concentración de la B, del ABC, y un porcentaje menor del nivel E en comparación de términos del Perú urbano. Si vemos una comparación en términos de los últimos 3 años por cada subsegmento, podemos encontrar que si bien el B1, ¿no? Es decir, los 3 primeros subsegmentos, los 3 estratos más altos, el A1, A2, B1, se mantienen, el B2 es el que crece,
y también el C2 es el que está creciendo en términos sostenidos. Cuando lo vemos por zonas de Lima, encontramos que el A, se encuentra principalmente en la zona 7 de Lima Metropolitana, que es Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina. El nivel B, entre Jesús María, El Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, también predomina en el caso de la zona 7, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, y la encontramos también en otras zonas, bueno, en mayor porcentaje 22.4 en la zona de Independencia de los Olivos, San Martín de Porres, 22.7 en Ate, Chaclacayo, Lurigancho, y 22.5 en la zona de Surquillo, Chorrillos, San Juan de Miraflores. El C, con un mayor porcentaje en el caso de la zona de Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres, al igual que en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Pachacamac, con un porcentaje en su composición superior al promedio total. En términos de algunas variables que componen estos hogares, aquí vemos cómo en el caso de Lima Metropolitana, aunque leve, es mayor el porcentaje que vive en departamento en edificio que en el caso de casa independiente, a diferencia de tanto en Perú urbano como en el total del Perú. Y cuando estamos hablando del segmento de Lima, la casa independiente sí se mantiene en nivel B, C y D y E, ¿no? El material predominante en las paredes, tenemos ladrillo, mucho menos como principal, el 83.6, un pequeño segmento de 4.2 el adobe y 9.2 madera, pero esos son para los niveles socioeconómicos más bajos, que son el E menos predominante en Lima, como lo hemos visto. El material predominante en los pisos es cemento 48.5, losetas 28.9 y 10 para el caso de parquet, que sigue siendo principal en el nivel socioeconómico A, pero que en el nivel B y en el nivel B ya es reemplazado por las losetas, terrazos o similares, y en el nivel C ya encontramos con predominante el C. Concreto armado y planchas de calamina siguen siendo los principales materiales predominantes de los techos. La vivienda propia en su mayoría. La red pública con una mucho mayor cobertura, incluso entre los niveles socioeconómicos más bajos, en comparación con el Perú total y el Perú urbano. Y para el caso del gas y el gas natural, aparece ya con el 27.4% a nivel de Lima Metropolitana, predominantemente en los hogares de nivel B, donde está el 31.5 y el 33.3, aunque el GLP del balón sigue siendo el más usado independientemente del nivel socioeconómico. Conexión a Internet, vemos que la conexión a Internet dentro de los hogares, igual que en todos los casos, sigue un comportamiento similar, bajando en el D hasta el 32.1 y en el E a 12.1, cuando por contraparte en los niveles económicos AB es casi pleno el uso, y en el C el 76.8% de los hogares cuenta con conexión a Internet. Finalmente, para la parte final, hemos hecho un comparativo del gasto entre Perú total, Perú urbano y Lima Metropolitana para ver cómo es que se distribuye. Porcentualmente, cada uno de los valores está distribuido de forma porcentual en términos de en qué rubro se gasta, y vemos que en el Perú en su conjunto, como el Perú urbano, el 43% del gasto de un hogar se va en alimentos dentro del hogar, mientras que en Lima este porcentaje representa el 40%. Lo que sube en términos de gastos de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, vemos que en términos de Perú total es el 13% y representa el 17% a nivel de Lima. Y en el resto de rubros vemos un gasto bastante
similar independientemente del segmento que estemos analizando, ¿no? Ya sea todo el Perú en su conjunto, el Perú urbano o solo únicamente el Lima metropolitano. Pero hablamos de una estructura de gastos bastante similar. Esta ha sido una breve presentación de algunos de los principales hallazgos de los niveles socioeconómicos para este año. Nosotros tenemos una presentación mucho más completa, que cubre mayores segmentos y que puede ser adquirida a través del contacto con Paola Alvarado, su correo coordinador@peim, y ella Pau, si lo puedes poner en el chat, para ver si quieren una revisión del informe mucho mayor en su conjunto, si quieren realizar una presentación adicional o profundizar en alguno de los segmentos particulares. No hay ningún inconveniente. A través de la comunicación, a través de Paola, podemos resolver. Si tienen alguna duda en este momento, o alguna consulta, o si quisieran hacer una consulta adicional, también lo pueden hacer vía correo electrónico. Y con gusto nosotros estaremos respondiendo a cada uno de sus dudas. No sé si hay alguna consulta o desean hacer alguna... Si alguien tiene alguna pregunta, de repente aprovechando que tenemos unos minutos todavía, como para que Samuel pueda absolvérsela, si alguien tiene alguna consulta un poco más profunda, algo más al detalle, nos pueden escribir al correo, pero si no, aprovechemos que tenemos a Samuel aquí. Samuel, hay una pregunta en el chat. A ver si la contestamos. La encuesta nacional de hogares, sí, aquí vi la pregunta de Eduardo, al inicio de la presentación. Porque no lo señalé, pues no, es un total de 34.565 casos distribuidos entre los 25 departamentos, que es la muestra del ENAO. Esa es la muestra sobre la cual trabajamos y sobre la cual hacemos nosotros los cálculos. Aquí me pregunta Brian, en términos generales, ¿a qué se debería el incremento del nivel socioeconómico AB? Principalmente, dado que estamos midiendo, como mencionábamos al inicio, esto se mide con la encuesta que termina de cerrar el 2021 e inicios del 2022, a esa ligera recuperación de esa etapa del año económica, estaría reflejándose en función a la ligera recuperación de esos niveles socioeconómicos que se encontraban precisamente en los límites que nosotros veíamos y que se movían entre los niveles, los subsegmentos C1, B2, y esos pequeños movimientos en la escala que son que permiten, que demuestran esa ligera recuperación. Pero eso es básicamente debido a eso es que se ve esta mejora. O este incremento, perdón. La fórmula se mantiene en términos, Marco pregunta, sí, la fórmula se mantiene en relación al año pasado. Se tomó la decisión dentro del comité
que se mantuviera precisamente para otorgar este valor de poder comparar en estos últimos 3 años y ver y podernos permitir ver el impacto de de toda la pandemia que hemos venido viendo. ¿Hay más preguntas en el chat, Samuel? No, esa es la última, la de Marco. Yo creo que, bueno, quería aprovechar también, bueno, para agradecer a Antonio Ruiz, quien es que nos apoya en el comité, y a todos los que forman parte del Comité de Niveles Económicos, a Natalia Chabeli, a Luis Sánchez, a Harlem Espinosa, que forman parte del comité y que estos 2 años con los cuales hemos estado trabajando de manera cercana para poder hacer el análisis de los niveles socioeconómicos y bueno, el próximo año también estaremos realizando y participando con el comité, trayéndoles la actualización correspondiente. Bueno, Bien, si no hay... hay algunos que me están comentando sobre Ah, si se les puede pasar la grabación. Efectivamente, esta grabación se va a colocar en el canal de YouTube de API, ahora en unas horas que ya la tengamos lista, y ahí la van a poder ver y la van a poder revisar las veces que necesiten. bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia y nuevamente decirles que estamos a su disposición para cualquier duda que pudieran tener. Muchas gracias a todos.